Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Guiara, el violento contraataque alemán. Mercados como herramienta de control. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar con nuestro historiador de cabecera, Pío Moga. ¿Cómo se encuentra, Pío? Hola, pues bien, claro, preocupado por todas estas cosas que pasan. Claro, normal. ¿Y cómo estás viendo precisamente la locura? Porque no tiene otra explicación que está sucediendo en Ceuta, la invasión, ¿no?, de ilegales amparada por el gobierno, tergiversada por el gobierno, también un tema diplomático. ¿Cómo lo ves todo, Pío? Bueno, le he dedicado algunos breves comentarios en mi blog. Por ejemplo, el gobierno del doctor, contundente con Marruecos, le regalará 30 millones de euros con máxima urgencia, ¿no? De chantaje. La Comisión Europea dice que Ceuta es Europa y que Europa no se dejará intimidar por nadie. Bueno, en Rabat deben estar temblando por la cosa de la Comisión Europea, ¿no? Bueno, pues dice el mequetrefe del máster que al doctor le queda grande el gobierno. Dice, ¿cómo que grande? Es un gobierno a su medida, a la medida de los dos, el del máster y el del doctorado, ¿eh? Sí. Ahora, me ha sorprendido leer que Federico Jiménez de los Santos dice que hay que apoyar al doctor en defensa de España. Pero ¿cuándo ha defendido el doctor a España? Ni el doctor ni el PP cambiarán de política, ni hacia Marruecos, ni hacia Gibraltar, ni hacia los separatismos, ni hacia la colonización y satelización del país. Simplemente no saben hacer otra cosa, ¿eh? Aparte del doctor, ya tenemos la experiencia de lo que hizo Zapatero con el asunto de Perejil, ¿no? Sí. Bueno, el problema de Marruecos es básicamente el mismo que el problema de Gibraltar. Ni Rabat ni Londres pueden tener el menor respeto a un país cuyos gobiernos se declaran amigos de uno que invade su territorio, o sea, Inglaterra, y de otro que amenaza a dos de sus ciudades, Ceuta y Melilla, ¿eh? Marruecos es enemigo de España. Afortunadamente es lo bastante débil como para no ser temible hoy por hoy, pero sabe lo que tiene que hacer para aprovechar las miserias de la casta política española, ¿no? Cosa que viene haciendo desde hace muchos años, ¿no? Ahora, que Marruecos sea enemigo de España no quiere decir que no tenga muchos amigos entre los corruptos políticos españoles, ¿no? O sea, la detestable prensa española, los medios, salvo excepciones, son detestables, ¿no? Pues nunca han investigado, por ejemplo, la camarilla pro-Rabat, el lobby pro-Rabat, ni las actividades de Gibraltar, ¿eh? Es que desde muy pronto, en la transición, los gobiernos españoles han socavado los intereses de España, han fomentado y financiado los separatismos, algo único en la historia, ¿no?
han fomentado la satelización política y militar a potencias extranjeras y la amistad con Marruecos e Inglaterra. O sea, se han llegado a la amistad y a la alianza con Marruecos e Inglaterra. O sea, un mínimo de respeto hace que no podamos ser amigos, no tenemos por qué andar en guerra, pero ser amigos es ya otra cosa, ¿no? Bueno, pues todos estos pretenden ser amigos, ¿no? Sí. El PP y el PSOE han formado un núcleo de poder con sus propios intereses, que son intereses ajenos a los intereses más elementales de España. Esto, desgraciadamente, pues es así. Y bueno, he comentado también algunas otras cosillas secundarias. Un señor llamado John Muller, que es un notable hispanófobo, pues hablará en la Gran Logia Española sobre el futuro de las democracias en el siglo XXI. Bueno, la masonería siempre se ha presentado como defensora de la democracia, siendo ella misma una organización esencialmente antidemocrática. No tiene nada que ver con nada, es una organización secreta, es una organización oculta, que funciona de manera oculta, ¿no? Es una democracia, pues no tiene pase, ¿no? Bueno, de hecho, la Constitución prohíbe las sociedades secretas, pero por lo visto hace una excepción con la masonería. Bueno, el turbio o nulo sentido del interés nacional y de la libertad en los gobiernos españoles, sean del PP o del PSOE, tiene su origen en las mismas hispanofobias que llevaron a la República al caos y a la guerra civil. Bueno, estoy haciendo una serie de artículos, un ensayo sobre la neutralidad de España, neutralidad como necesidad para la independencia de España. Entonces he estado viendo un poco cómo, vamos a decir brevemente, que la neutralidad en la Primera Guerra Mundial pues resultó de una concepción nebulosamente oportunista que algunos exponían de forma algo grosera, como que España podía evitarse los costes de la guerra y sacar una gran ganancia, que fue lo que le pasó, ¿no? Sí. Fue también una política bastante fácil, pero en cambio en la Segunda Guerra Mundial ya fue mucho más difícil, cuando las presiones de Alemania estuvieron a punto de volverse irresistibles. Y en este caso no hubo ni oportunismo ni nebulosidad, porque los costes de la neutralidad fueron muy altos. Costes impuestos en todos los casos por la actitud amenazante de las potencias anglosajonas. El criterio con que se mantuvo la neutralidad a toda costa consistió en salvaguardar la independencia de España, dándole la posibilidad de reconstruirse. O sea que independencia y neutralidad iban juntas. Este era un criterio muy claro, pero quizá insuficiente. En el fondo de la neutralidad en los dos conflictos, que ocuparon prácticamente todo el continente, pues latía un sentimiento, más que una idea, de que España era dentro de Europa un caso muy especial, a pesar del empeño regeneracionista en europeizarnos, entre comillas, ¿no? Refiriéndose a las intervenciones en la Guerra Civil, el historiador alemán Goloman, que era hermano del novelista, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La montaña mágica, pues resumió: España era un país solitario y debió habérsele dejado en su soledad durante la Guerra Civil nuestra. Porque, según él, y en parte, bueno, los movimientos europeos como los fascismos, el comunismo, el capitalismo, el socialismo, pues eran básicamente ajenos a España, aunque le influyeran superficialmente. Y otros muchos autores han expresado ideas parecidas, por lo común con tinte denigratorio, despreciativo, ¿no?, hacia España. Bueno, generalmente la historiografía de Europa tiende a considerar un núcleo determinante en la concepción de lo europeo, un núcleo constituido por Alemania, Francia e Inglaterra, rodeado por una periferia secundaria, atrasada, más o menos atrasada, menos europea, entre comillas, y dependiente de diversos modos de ese núcleo. Y en esa periferia pues entraría España como un caso más peculiar que otros, ¿no? Y no cabe duda que hay en ello un fondo de verdad, al menos si consideramos esa historia europea a partir de la Ilustración. Bueno, pues la cuestión de la neutralidad, que como digo estoy pergeñando un ensayo dentro del blog, ¿no? Sí. Pues tiene especial relevancia por lo que respecta a la Segunda Guerra Mundial, porque esa guerra marca propiamente el final de un ciclo histórico comenzado precisamente con la Ilustración del siglo XVIII. O sea, lo que ha venido llamándose la modernidad. Desde la Segunda Guerra Mundial, Europa, con núcleo o sin núcleo, ha perdido su hegemonía en todos los terrenos y no hay perspectiva de que la recupere.
por mucho que intente unificar políticamente a sus países, ¿no? Países que son muy diferentes en aspectos fundamentales, y además unificarlos en torno a ideologías como la LGTBI, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Y es en ese ámbito en el que, o sea, de final de la modernidad, ¿no? En el que, y de la hegemonía europea, ¿no? En el que puede enfocarse la posición de España, ¿eh? Y uno de los tantos favorables a España es precisamente haberse abstenido de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial. Pues, por ejemplo, estoy tratando esos temas junto con otro que quiero hacer también un ensayo sobre la gran estrategia de Franco, tanto en la Guerra Mundial como luego en la reconstrucción, en los aspectos económicos, en los aspectos políticos también, ¿no? Porque el franquismo es una época verdaderamente crucial, bueno, para España, ¿no? Y precisamente el no tenerlo en cuenta es lo que nos está llevando a crisis como las que estamos sufriendo. Sí. Hice un comentario titulado Delincuentes rojos y maricones. O sea, yo no tengo nada contra los homosexuales, entiéndase. Pero si ellos se definen como rojos y maricones, pues ¿qué le vamos a decir, no? Creo que se han definido ellos mismos. Porque ya las palabras que emplean sueltan el tufo de lo que realmente son. Son delincuentes. No por ser homosexuales, pero sí, incluso por ser rojos, ¿no? Son delincuentes porque lo son, ¿eh? O sea, ni siquiera tienen el mérito de haber luchado contra Franco. Son corruptos, ¿no? O sea, combaten a Franco después de muerto. El PSOE siempre fue una banda de cacos, con alguna incrustación de idealistas despistados. Yo sugiero a quien dude esto que lea mis libros, algunos de ellos, como Los orígenes de la guerra civil, o Los mitos de la guerra civil, u otros más, en fin, que tratan abundantemente el tema del historial del PSOE, un historial criminal realmente, un historial delictivo, ¿no? Bueno, pues esta gente tiene hoy el poder. Y desde Zapatero vengo diciendo que o terminan en la cárcel o convierten en una cárcel a España, con ayuda del PP, que siempre ha ocurrido así. Y ahora están fomentando todo aquello que puede destruir la nación española, los separatismos, Marruecos, leyes liberticidas, la burla de la Unión Europea y la amistad y alianza con los invasores de Gibraltar, etcétera, ¿no? O sea, creo que va habiendo una reacción, todavía débil, pero la va habiendo. Y se oye a muchos cantamañanas, ¿no? Invocar la unidad o alianza de PP y de Vox para echar a Sánchez. Pero el objetivo no es echar al doctor, sino cambiar drásticamente las políticas que han llevado al golpe de Estado permanente, a la disgregación progresiva, a las leyes totalitarias y hasta a la invasión de migrantes, como le llaman, ¿no? Y el PP ha sido y seguirá siendo el aliado esencial de todos esos rojos y maricones, ¿eh? Lo que hoy ocurre es que se están creando condiciones para que la plaga PP-PSOE desaparezca del panorama político y surjan nuevas fuerzas que, con una u otra orientación, empiecen por respetar la unidad y soberanía de España, porque este es la base de todo. Esa unidad es el único suelo sobre el que es posible aplicar la democracia. Democracia o cualquier régimen un poco que defienda al país, ¿no? Y pero en concreto la democracia, ¿no? Este suelo es el suelo legado por el franquismo, que esos dos partidos han resquebrajado progresivamente. Esta es la triste realidad que hemos visto desde hace mucho, ¿no? He tratado también otros temas relacionados también con la literatura, ¿no? Porque hablando de la novela esta Cuatro perros verdes, pues Fernando Bellón, que es un compañero mío de la Escuela de Periodismo hace muchos años y que lleva una revista muy interesante en Valencia, pues sugiere que Cuatro perros verdes supondría informar a los jóvenes de hoy sobre cómo eran los de hace 50 y pico años, ¿no? Y a Luis del Pino también le ha parecido una buena explicación. Bueno, el tema podría considerarse inscrito en la novela, aunque yo creo que la novela va más allá de eso, ¿no? O sea, me preguntaba una joven que qué diferencias encontraba entre aquella generación y la actual, ¿no? A mí me parece que aquella juventud era más viva, era más ingenua también, tenía menos golpe cínico, que yo creo que ahora se aprecia más, y tenía más intereses intelectuales.
No obstante, pues Cuatro perros verdes solo retrata a unos círculos, que no eran los más extendidos entonces, ¿no? O sea, a mí la juventud actual me parece más modina, más dispersa y más supeditada a modas, ¿no? O sea, hay 4 signos que revelan incluso cierta estupidez. Por ejemplo, el botellón, que es un aspecto de la difusión de las drogas, ¿no? Los tatuajes, las camisetas con palabras o frases en inglés y los pantalones rotos, ¿no? Son síntomas de un vacío existencial y de un vacío cultural que está muy extendido. Y los tatuajes y las pulseritas y pendientes en los varones, ¿no? Pues, y los pantalones rotos son simplemente cosas tontas, aunque quieran transmitir un mensaje de cierto inconformismo al que se conforman muchísimo, ¿no? Bueno, tradicionalmente los tatuajes sugerían personas aventureras o marineras y un tanto marginales, pero hoy son más bien poses vagamente estéticas, ¿no? Y como digo, la novela pues no describe a una juventud, sino aparte de ella, que seguramente era la menos convencional, sin proponérselo, y tampoco los rasgos que he señalado definen a toda la juventud actual, aunque crean un ambiente visible, como el antifranquismo retrospectivo o la corrupción. O sea, están en el ambiente, ¿no? No todo el mundo es corrupto, ni mucho menos, ni todo el mundo es antifranquista retrospectivo, pero eso, digamos que marca mucho el ambiente. Bueno, y es chocante que precisamente esto se dé en una época que cuenta con medios sin precedentes para la información y para la cultura, pero claro, basta navegar un poco por Internet para constatar el enorme bulto de lo grotesco, de lo estúpido, un hedonismo zoológico, unido además a menudo con un moralismo transformado en cursilería, ¿no? Y por eso viene bien recordar otros tiempos, y Cuatro perros verdes puede entenderse, aunque solo en parte, como un recuerdo de ellos, y que quizás ayude a algunos a reflexionar sobre la situación que se vive hoy día. He tratado también otras cuestiones, como una de ellas, pues la importancia de la ETA en el desarrollo político español desde entonces, ¿no? Por ejemplo, he comentado lo siguiente. Dice, dado que el antifranquismo ha llegado a ser una seña de identidad básica de prácticamente todos los partidos, pues salta a la vista que la ETA tiene en ese aspecto un mérito muy superior a los demás. Y el dato no es baladí. Desde que en la transición la derecha se empeñó en olvidar su pasado y el de España, y la izquierda en combatir a un flanco que ya no existía, la ETA, con su lucha armada, adquiría máximo valor moral. Por supuesto, nunca fue reconocido explícitamente, pero la política, en general, siguió una línea marcada, de modo más o menos consciente por aquel terrorismo separatista, porque a sus acciones se les reconoció, de hecho, carácter político. O sea, se recordará la salida política que se ofrecía a la ETA, preconizada por los partidos, por gran parte de la prensa, sobre todo por El País, que era entonces enormemente influyente, ¿no? Pues eso suponía aceptar que sus atentados habían sido una forma de hacer política muy justificable contra una dictadura franquista, que la pintaban con los colores más negros, ¿no? Y que, en definitiva, seguía siendo válida después de Franco porque subsistía gran parte del legado franquista, empezando por la unidad de España, por no hablar de la monarquía y tantas cosas más, ¿no? Bueno, obsérvese cómo tanto el PP como el PSOE han seguido una política que socavaba progresivamente dicha unidad, la cual pretendía defender, no por sí misma, porque hablaban o de manera muy superficial defendían la unidad, pero en la práctica no, pero la defendían mediante la entrada en Europa, que era una verdadera fuga hacia adelante, y tratando de asustar a los separatistas con que iban a quedar fuera de la Unión Europea y de no sé cuántas cosas más. Bueno, solo Aznar cambió esa política oscuramente proetarra en su segundo mandato, y lo hizo con excelentes resultados, porque llevó a la ETA a la ruina. Sin embargo, había un elemento contradictorio en su política, porque el propio Aznar condenó el franquismo, contra el que desde luego Aznar no había luchado, sino que se había beneficiado, mientras que la ETA sí, ¿no? O sea, ¿con qué derecho entonces perseguía a los etarras? Bueno, pues con ningún derecho, eso lo dejó claro Zapatero.
Es como si hubiera dicho, todos somos antifranquistas y la ETA no merece el trato que le dio Aznar. Era uno de los nuestros. Rehabilitémosla como una potencia política. Eso es lo que hicieron. Esta es la doctrina implícita en el rescate de la ETA, mientras la disgregación de España, que era el objetivo prioritario de los terroristas, seguía su marcha hasta llegar hoy al golpe de Estado permanente. Este proceso lo expuse, creo que con bastante claridad y lógica, ya en 2004, en el libro Una historia chocante, los nacionalismos vasco y catalán, la historia reciente de España. A pesar del grave problema que llevamos con los separatismos, creo que es el único estudio de los dos separatismos en conjunto y en relación con la evolución política de España en el siglo XX, vamos, y hasta casi la actualidad, ¿no? Hasta Zapatero. Y eso, el hecho de que fuera el único, el único que habla de los dos como estudio histórico. Hay algunos otros que hablan de su ideología, como de Jesús Lainz, de España y alguno más. Pero ya digo, es el único y es sorprendente porque revela la flojera de nuestra universidad, ¿no? O sea, lógicamente, ante un problema así tenía que haber estudios verdaderamente serios. Los hay del separatismo vasco, otros del separatismo catalán, otros de ciertos aspectos, anécdotas o sucesos o episodios, pero no de conjunto, ¿no? Y ya digo, tenemos un problema en España con la universidad, porque yo creo que en USA cualquier problema, aunque sea mucho menor que el que tenemos aquí, lo tratan de mil formas, en el cine, en la novela, en estudios concretos, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, he tratado también un tema más de fondo, que sería, bueno, la relación entre, espero no aburrir, dice ciencia y razón. O sea, la razón es la madre de la ciencia, pero hay una enorme diferencia entre la madre y la hija, ¿no? La ciencia es ajena a las nociones de bien y de mal, y por ello a la noción de sentido. No se lo plantea, ¿no? La ciencia parte de un principio de objetividad, por el cual lo que ocurre no ocurre como un fin, o sea, se estudia a partir de sus causas, pero lo que ocurre no tiene una finalidad, ¿no? Eso desde la evolución hasta cualquier otra cosa, ¿no? Por decirlo de una manera muy simple, no llueve para que salgan las plantas, sino que llueve y salen las plantas, pero no hay ningún objetivo preciso en ello, ¿no? Es como resultado de unas leyes, ¿no? Bueno, esto puede entenderse así de otra manera. Gracias a la ciencia, la humanidad ha adquirido, desde la Segunda Guerra Mundial, la capacidad de destruirse a sí misma. Esto es algo que no había ocurrido nunca en la historia. Entonces, esto dice, ¿puede la razón controlar a la ciencia para impedir que esta destrucción ocurra? Bueno, pues parece que no, porque no encontramos una razón unívoca y universal, sino varias razones enfrentadas, las ideologías, que se basan en la razón, y cada una tiene su propia lógica. La razón trata de guiarse por el bien y el mal, pero no lo consigue más que de un modo parcial e incluso contradictorio. O sea, no solo la ciencia permite la autodestrucción, sino que la razón termina preguntándose a su vez, ¿para qué la vida humana? Y no solo se lo pregunta debido al sufrimiento inherente a la vida, sino en un plano más general. ¿Para qué, en definitiva, no? Y hasta llega ahí, o sea, esto en USA y por ahí, en algunas universidades, están desarrollando ideas verdaderamente locas, aunque eso no debemos creer que por ser locas no vayan a tener influencia, ¿no? De hecho, hay actualmente muchas ideas locas muy influyentes, ¿no? Bueno, pues estas ideas proponen una autoextinción suave, indolora, mediante un pacto para no tener hijos. Entonces, la humanidad se extinguiría así de una manera insensible, ¿no? Sin demasiado sufrimiento. Bueno, el culto a la razón y a la ciencia constituyen la médula de la evolución cultural occidental desde el siglo XVIII. Y hemos llegado a esta situación angustiosa, que no es nueva en la historia, pero que sí está particularmente agravada. Y que yo creo que es el fondo de muchas de las histerias y de las
movimientos estos que cada vez más irracionales y cada vez más, en fin, más contrarios incluso a la propia prosecución de la vida humana. Vemos, por ejemplo, como los movimientos feministas, homosexistas, movimientos todos de este tipo, lo que tienden es un poco a acabar con la reproducción del ser humano. Y esto no es casual, ya digo, viene de una situación un poco de lo que decía también antes del final de lo que llaman la modernidad, ¿no? O sea, de esta época de 3 siglos, desde el 18, en la que Europa pues se definió como una potencia absolutamente, debido a la revolución industrial, debido al desarrollo de la razón y la ciencia, ¿no?, como el elemento hegemónico y orientador del resto de la humanidad, con sus crímenes y sus cosas también, por supuesto, pero la vida siempre ha sido así. Y en cambio ahora hemos llegado ya a un punto en que la propia técnica nos permite destruirnos a nosotros mismos y hay una situación un poco de crisis de la razón, de crisis en fin, de la propia humanidad, ¿no? Y es en esta en la que tenemos que desenvolvernos. Insisto, es una cosa relativamente nueva, ¿no? Esto parte de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues, en fin, estos son algunos de los temas que he tratado, ¿no? Que pueden interesar a nuestros lectores, a nuestros oyentes, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, claro. Y como siempre, recordar a la audiencia esto alarma, ¿no?, que a veces nos pregunta dónde podemos seguir a Pío Moa en su blog, ¿no? Bueno, pues recordarlo, ¿no?, en piomoa.es, y Más España y Más Democracia, que recordar, ¿no? Eso es. Y esto también llevo una hora de historia, o sea, un programa de radio sobre historia en que estoy tratando también estas cuestiones, sobre todo actualmente sobre la relación entre la Segunda Guerra Mundial y la situación de España. Qué bueno. Bueno, pues Pío, muchísimas gracias y invitamos a la audiencia, ¿no?, a que te siga también por esas vías y estamos en contacto, ¿no?, todas las semanas. Muchas gracias, Pío. Seguimos en contacto todas las semanas. Muchas gracias. Eso es. Un fuerte abrazo. Claro. Un abrazo. Hasta luego. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.